¿Qué pasó, bandita? Pues ya estamos de regreso. Bienvenidos a esto que es Los NFL Locos y algo más, edición Qatar 2022. Se concluyó la participación del equipo mexicano, del equipo árabe, de algunos otros equipos a lo largo ya de esta Copa del Mundo. Estamos aquí reunidos. Pues la verdad era algo que se veía venir como mexicano, se los digo, se los anticipé, no se los anticipé de esta manera. De hecho, en mi pronóstico les dije que tanto Argentina como Polonia iban a avanzar. La selección de México se queda muy cerca. Han Algunas selecciones han sorprendido bastante de sobra. Selecciones como Ecuador, que, bueno, pensábamos que iba a ser un mejor papel, aunque no jugaron mal. O sea, son realidades diferentes, ¿no? La selección de Ecuador creo que tiene un fútbol muy diferente a lo que al menos mostró el fútbol de México en estos partidos. La selección de Estados Unidos haciendo las cosas también muy bien. La selección de Canadá, que también ha vendido cara a la derrota, se va, pero deja un muy buen sabor de boca, ¿no? Incluso la selección de Costa Rica, después de haber sido goleados en el primer partido, despiertan y ganan su segundo partido y están, pues solamente depende de ellos calificarse, ¿no? Bueno, de alguna combinación de resultados, pero vamos a ver qué onda. La selección de Uruguay igual le ha ido mal, creo que es la única selección que no ha conseguido gol en el Mundial y pues bueno, aquí estamos una vez más para hablar un poquito de lo que ha sido la participación de México en esta edición del Mundial de Qatar 2022. Pues yo soy Saúl Brisniega, si no me conocen, y aquí vamos a estar un ratito para hablar un poco de lo que pasó, de lo que fue la participación de México y también para hablar un poco pues de mi opinión, ¿no? Que para eso tengo el espacio, para eso se me presta este espacio y pues aquí con gusto estamos con todos ustedes. Muchas gracias por conectarse. Suscríbanse por favor si no lo han hecho. Estamos publicando contenido semanal de NFL, Picks y todo ese tipo de cosas. Estamos intentando hacer estos experimentos eh, con unos temas aparte de la NFL y pues agarramos este Mundial de Qatar para hablar de cosas diferentes. Entonces, pues bueno, contamos acá con un bonito equipo de la selección mexicana en verde del Mundial del 2014. Entonces, creo que esta es una de las que representaba la lucha libre, es de las que mejor se ven. Así que, pues bueno, se acabó el sueño para México. Argentina, con 2 partidos ganados, se termina colando, 5 goles a favor, 2 en contra. La selección de Polonia y la selección de México terminan con números muy similares. Un partido ganado, un empatado y un perdido. El empatado fue en duelo directo. El perdido fue con el mismo marcador ante Argentina. La diferencia fue el resultado que ambas selecciones consiguieron ante el equipo de Arabia, ya que Polonia le gana 2-0. México tenía el partido ganando 2-0. Por algún momento estaba México cerca de calificar, ya que estaban empatados. Aquí vemos la diferencia de goles de Polonia es 0, porque Arabia no le hace gol. El gol de México le complica la vida porque 2 goles a favor, 3 en contra, contando ese gol de Arabia. Si no hubiese caído ese gol de Arabia, hubiese terminado el partido 2-0. México y Polonia hubiesen empatado en números en todas estas estadísticas. Se hubiera definido por la acumulación de tarjetas amarillas, algo así dijeron en la transmisión. La verdad que desconocía esa regla. Pensé que iba a ser como por la forma de haber calificado al Mundial o el ranking en la FIFA o algo así. Pero bueno, las tarjetas amarillas, o incluso se hablaba de algún sorteo que iba a decidir quién iba a calificar. México estuvo buscando el gol, el tercer gol no llegó, le anulan 2 goles. Esa selección de Arabia creo que al final se queda sin gasolina, se queda sin piernas, pero les termina alcanzando al final para contraatacar a México. Entre 2 jugadores de Arabia se metieron entre toda la defensa mexicana y terminan haciendo ese gol. Era lo más inesperado, se veía más cerca el tercer gol de México que una respuesta de Arabia. Que el planteamiento estuvo un poco raro porque si bien el equipo ya no conseguía absolutamente nada, o sea, el equipo de Arabia jugó obviamente a no perder, quiso tener el balón, no lo pudo tener. La verdad que el equipo mexicano sí tuvo una mejora en el desempeño de este partido, no tanto por su juego, por su toque de balón o por sus ideas, sino porque el equipo de Arabia le prestó más el balón y fue, claro, un equipo más fácil de atacar, de tocarle. No fue en el partido contra Argentina, el medio campo de México no se vio. Andrés Guardado salió de cambio en el primer tiempo. Héctor Herrera para muchos no debía de haber sido titular en ningún partido. Creo que el Tata Martino termina sacándolo para este partido, ni siquiera lo considera para meterlo como cambio. Y se vio un poco mejor el medio campo del equipo de México, sobre todo este jugador Chávez de Pachuca, creo que fue de lo mejor que tuvo México y se reflejó también en el marcador, ¿no? Henry Martin no tuvo muchas opciones, por ahí estuvo peleando, le anulan un gol, termina metiendo un buen gol y este jugador ya sabemos que siempre termina peleando todos los balones. Entonces, pues así con este resultado se despide México. Les digo, por algunos momentos estaba más cerca de caer el 3-0, pero no cae. En un contragolpe Arabia consigue ese gol y mata todas las ilusiones mexicanas. Argentina también estuvo fallando un poco, falló un penalti.
con un marcador de 3-0 a favor de Argentina y con un México sabiéndose del marcador, lo pudo haber mantenido 2-0, hubiese estado adentro, no se dio. Creo que por méritos propios hubiese estado mejor que la selección se calificara. De haber caído más goles por parte del equipo de Argentina, se estuviera hablando ahora de pues bueno, a que Argentina los hubiese calificado y todo eso. Creo que las cosas pasan por algo, es cuestión de darle la vuelta a la página. Ya se acabó para México en este mundial, tampoco estaban como para hacer cosas grandes después de verlos en el primer partido y en el segundo. Creo que no estaban absolutamente para nada. Para competir con selecciones como Arabia, sí, claro que sí, pero no para enfrentarse a una selección tan poderosa como la francesa en la fase definitoria. Entonces, bueno, vamos a ver si la maldición se sigue cumpliendo. Eso que dicta que el equipo que le gana a México no llega a ser campeón del mundo. Argentina ya lo venció en este certamen y vamos a ver qué va pasando. A la selección de Arabia, pues vamos a rescatar algunas cosas como que pues sí pelean esos balones, tienen algunos jugadores que tienen buena técnica, son rápidos, se entregan. Al final del día se quedaron sin piernas en este partido y no les alcanzó. Creo que es un equipo que en su zona geográfica va a estar peleando, va a seguir metiéndose a competencias, va a seguir llegando de invitado a los mundiales, pero tampoco es como que cuente con una selección muy competitiva por otras razones también. Todo el cuadro es un equipo local, todo el equipo del Al Hilal, un equipo de estos de la liga árabe, tiene muchos jugadores en esta selección, entonces también se vio esa comunión que tenían como equipo porque llevaban no sé cuántos meses juntados, entrenando juntos, se paró la liga árabe para prepararse para este mundial y pues bueno, al final se van con 3 goles a favor. Este jugador, el número 10, el Al-Sheri, mete 2 goles en este equipo. Creo que si no fuera por sus diferencias religiosas e idiosincráticas, estos jugadores tendrían más jugadores en ligas europeas. No sé qué pasa ahí, es raro que esos jugadores salgan a jugar afuera. Pero pues bueno, esa fue la participación de estos dos equipos en la Copa Mundial. Entonces, resumiendo un poco de lo que pasó con México, en el empate con Polonia 0-0 en el primer partido en su presentación, creo que eso lo podemos resumir en un equipo mexicano que se vio sin mucha idea también. No fue como que atacara mucho o que tuviese mucha idea futbolística o que haya estado cerca de golear a Polonia o nada. El héroe de este partido termina siendo Memo Ochoa al tapar ese penalti. Al final no sé si en Polonia con Szczęsny, que atajó 2 penaltis durante estos 3 partidos de fase de grupos, no sé si también a Szczęsny en Polonia le hagan memes y lo consideren un santo y todo ese tipo de cosas. La verdad no sé, lo dudo, no sé ni cómo sea la manera de pensar de las personas en Polonia, ¿no? A lo que sé creo que tienen como una forma de ser, pues debe ser diferente, distinta a nuestra idiosincrasia mexicana. Entonces dudo mucho que sea así. Creo que la cultura polaca es una cultura también, se parece a México porque es un país muy religioso en ese sentido, muy apegado a costumbres, a tradiciones. Y pues creo que Polonia no está pensando para nada en eso, ¿no? Nosotros lo agarramos como meme, como mame toda la semana. Bueno, no nosotros, ¿no? O sea, la mayoría de las personas. No estoy hablando en primera persona ahí, pero pues esto fue el partido con Polonia, un empate donde se ve un Andrés Guardado que le hacía falta mucho fútbol. Cuando entra Charlie Rodríguez, la selección se ve un poquito mejor, pero al ataque no. Y cuando entra Raúl Jiménez, este equipo se ve peor al ataque. La verdad es que Raúl Jiménez no tenía forma física ni futbolística para este torneo y creo que eso fue uno de los errores que tuvo el cuadro mexicano para competir. Al final de cuentas, pues lo más importante en ese partido de Polonia fue pues más que nada eso, ¿no? El penalti que logra tapar Memo. Si ese resultado hubiese acabado 0-1 a favor de Polonia, pues ni siquiera hubiéramos estado hablando en pensar calificar. Hubiesen sido dos derrotas para México y desde el sábado esta selección mexicana ya habría estado eliminada. No habría ni posibilidades de pensar en calificar y ese sueño se mantuvo hasta el último minuto de este partido, o bueno, más bien hasta que cayó el gol de Arabia. Entonces, pues este fue el paso de México en su primer partido ante Polonia. Después viene el partido con Argentina. Un primer tiempo donde se ve muy parejo. Argentina se vio muy... No sé si estaba guardando el resultado. No sé si no quería atacar. No sé si estaba esperando el momento perfecto. Estudiaron de más al equipo mexicano. La verdad que el partido con Argentina fue una primera mitad muy aburrida. Muy falta de goles, de opciones, muy falta de idea de ambos equipos. Fue un partido muy trabado, ni siquiera en medio campo, fue un partido de muchos pelotazos,
de jugar mucho hacia atrás. Era un partido donde nadie se estaba atreviendo. Creo que a los dos les hubiera convenido ese resultado desde ese momento, pero Argentina obviamente quería ganar. Argentina se vio mala en su presentación ante Arabia, ya después subió su nivel ante el equipo mexicano, se vio mucho mejor, termina ganando. Era de esperarse, creo que nadie pensaba que México con este equipo, con esta alineación, con este planteamiento y más con ese funcionamiento, le hubiese podido sacar el partido a Argentina. Las cosas terminan pasando y como siempre, una vez más, lo más importante después del partido contra Argentina fue todo lo que pasó afuera para justificar como siempre los resultados del equipo mexicano. Porque pues sí está bien el meme y está bien todo eso, pero figuras como el Canelo Álvarez se metieron a opinar de más, eh, como que como que patearon el avispero, ¿no? De algo que ni siquiera había pasado. Si analizan bien el video, si te vas a saber esta foto del meme, como lo están viendo en la pantalla, se ve que Messi obviamente tiene un pie arriba de la camiseta, porque hay que aclarar, es la camiseta, es una camiseta y una camiseta no es una bandera. Entonces ni siquiera era una bandera como el Canelo lo quiso dar a entender, que pisoteando la bandera y no sé qué. O sea, yo al menos nunca he estado en un vestidor de futbolistas profesionales después de un partido, pero obviamente me imagino el furor, la euforia, la emoción con la que estás celebrando una victoria después de venir de una derrota con un equipo muy débil, un partido difícil, porque pues sí, por momentos el equipo de México se le presentó difícil a este equipo de Argentina, entonces obviamente estaban muy eufóricos celebrando. Creo que esa camiseta no sé con quién la intercambia Messi, no sé si era la de Vega, no sé de quién era esa camiseta, no sé cómo llegó al vestidor, pero hay más cosas tiradas en el piso, o sea, yo no veo a nadie haciéndoselas de pedo porque estén, no sé, pisando las camisetas rosas de los de utilería del Mundial de Qatar o ese tipo de cosas. Entonces, son puras payasadas. En serio que muchas veces la gente se deja llevar solamente por lo que ven, por lo que leen, por lo que alguien tuitea o postea y ni siquiera analizan el fondo de las cosas. En cuanto yo vi esto personalmente, me fui directo a buscar el video, vi el video completo y te das cuenta que no, o sea, Messi ni siquiera lo hace con esa intención, él se está quitando el zapato y le da una pequeña patadita a la camiseta y eso fue todo, ¿no? No hubo ni siquiera una falta de respeto, no hubo nada. El Canelo creo que opinando de más, saliéndose de sí, como si el Canelo también a la hora de sus últimas peleas que ha tenido, como si el Canelo también respetara mucho nuestro lábaro patrio, ¿no? Con esas peleas pues bueno, al menos en los Estados Unidos nos lo quieren vender como el futuro salvador de la humanidad, como el máximo representativo nacional, como si fuera un lábaro patrio, y tampoco lo es. O sea, la selección mexicana no lo es, el Canelo no lo es, un jersey, una camiseta de un equipo tampoco lo es bien diferente. Como nosotros sí lo hemos hecho, digo, como mexicanos lo han hecho en otros mundiales, quemando banderas o haciendo estupideces. El youtuber, no me acuerdo cómo se llama el youtuber, en el mundial pasado que eh, le hizo una falta de respeto a la bandera de Alemania. Esas sí son faltas de respeto en realidad. Entonces, para nada, Messi no estuvo ni cerca y qué tristeza que todos los medios, todos los memes, toda la controversia se haya volcado en torno a esta polémica, porque fue polémica de días, del Canelo, de Messi, que si Messi ya había opinado, que si el Kun Agüero respondió, que si Zlatan dijo que... O sea, se quedó fuera de lo futbolístico, fuera de cuestionar al funcionamiento del equipo mexicano, que se vio sin miedo, perdón, se vio con mucho miedo al ataque, se vio dudoso a la hora de defender, a Messi lo dejaron solo en ese gol, a Enzo Fernández no lo marcaron tampoco cuando mete ese golazo, no había mucho que hacer tampoco en esa jugada y sin duda el equipo de Argentina bajó la velocidad, no se quiso arriesgar a que le fueran a meter un gol, apretó cuando tuvo que apretar, consigue los dos goles, después baja la intensidad y maneja el partido, ¿no? Pero México ni siquiera estuvo cerca de anotarlo, ni siquiera estuvo cerca de conseguir algo, ¿no? Los fanáticos en el Mundial, creo que sí también es divertido ver a los fanáticos mexicanos bailando y conviviendo allá con otras culturas, con otras personas, mostrando nuestras tradiciones, canciones y que si el payaso de rodeo y la chona y todo lo que, bueno, por parte del meme, del cotorreo, pues está bien, o sea, no se prohíbe, es nuestra manera de ser, está bien ser alegres y mostrar eso al mundo, que nos vean, pero pues es un mundial de fútbol, hay que mostrarlo en la cancha, ¿no? Hay que hacer otro tipo de cosas. Y esto es lo que sí de pronto molesta, ¿no? Entonces, pues bueno, ya en el último partido de México logra ganar la Arabia Saudita 2-1. Ya platicamos que ese gol no cayó, el tercer gol nunca cayó. Le anulan dos goles a México, bien anulados. Creo que en este torneo el VAR ha estado ahí, no ha dejado escapar una. Un partido también de repente peleado, muy superior México, en realidad muy superior a Arabia Saudita. Creo que
Arabia Saudita le compitió a Argentina, le juega bien, le toca bien el balón a Polonia. Con México se vio muy superado, se les acabaron las ideas, las piernas. Creo que en parte el calendario de México estuvo ideal para buscar esa calificación, porque si empiezas con una derrota ante Argentina, después a lo mejor Polonia hubiese ganado su primer juego contra Arabia y después en el segundo partido, si Polonia te llega a ganar o a sacar puntos ahí, se acaba, ¿no? Entonces creo que estuvo bien haber empezado con Polonia, sacar un punto, perder con Argentina y venirse a jugar todo en la última jornada. Creo que para el equipo de México estuvo bien en cuanto a proponerlo de esa manera, en cuanto a buscarlo de esa manera. Pero pues sí, no, el funcionamiento deja mucho que desear. Entonces, pues ahora qué va a seguir, ¿no? ¿Qué va a seguir? Ya tuvimos a los memes de Ochoa toda una semana girando en torno a él, girando a tapar ese penalti. Ya tuvimos ahora toda la semana el tema del Canelo y la polémica de la bandera. Entonces, ahora qué va a pasar, ¿no? Ya muchas personas desde incluso antes del Mundial ya estaban pidiendo que saliera el Tata Martino, que se fuera, que si muchos jugadores. En verdad es que se ve difícil, ¿no? Se ve difícil el panorama. Creo que este equipo titular en Qatar, puedes o no decirme quién falta, quién sobra. Creo que lo platicamos la vez pasada que hablamos de este tema del panorama de México en el Mundial. O sea, me puedes decir que hay muchos jugadores que merecen estar acá, pero pues no, no están, no lo están, no fueron convocados por alguna o por otra razón. El técnico tiene sus dudas. Yo también no me creo ese cuento de la gente que diciendo que el Tata es argentino y no le importa ganar un partido y vendió el partido contra Argentina. O sea, para los memes está bien, vuelvo a la misma idea, está bien, está divertido, pero al final de cuentas es un tipo profesional, es su trabajo. O sea, ¿cómo te vas a dedicar a vender un partido o a no querer ganar? Obviamente el tipo vino a ganar, no es la primera vez que diriges fuera de su país. Cuando el tipo dirigió a Paraguay, era una Paraguay que a lo mejor tampoco tenía figuras muy importantes, pero era una Paraguay que competía, era una Paraguay que se defendía muy bien. Ese equipo de mexicano no se defiende bien, no tiene gol. Sí, faltaron algunas piezas, sí sobraron algunas piezas, pero ¿qué más da, no? Hablamos la vez pasada de algunos jugadores que pudieron haber estado que no estuvieron, como Diego Lainez, como Víctor Guzmán, como el portero Acevedo, como el Chaquito Jiménez e incluso el Chícharo y Vela. Algunas personas los pedían. Estos dos jugadores que sí tienen mucha experiencia, sí son buenos jugadores. Sin duda el Chícharo creo que en este momento es mejor que, no sé, que Funes Mori. A lo mejor te da más, a lo mejor Vela te da más que Antuna o te da más que, no sé, que Vega, a lo mejor en este momento tirándolo por la otra banda, a lo mejor el Tecatito Corona tampoco estuvo, no se recuperó a tiempo, pero ¿qué más da? Tienes que trabajar con lo que tienes y no vamos tampoco a crucificar, porque yo se los decía la vez pasada, ahorita ese es el método para los medios, para salvarse y decir, ¿sabes qué? Ya la cagamos otra vez, ni siquiera avanzamos al cuarto partido, o sea, México se queda fuera en la fase de grupos, algo que no pasaba desde el Mundial de Argentina 78. O sea, algo que en serio tenía muchos años que no pasaba. A mí incluso nunca me había tocado ver un México que quedara eliminado en la fase de grupos. Entonces es algo que se presta diferente para la historia, para esta selección mexicana. Entonces, pues bueno, sí, te faltaron jugadores, pero por ejemplo, Vela y el Chicharo ni siquiera fueron parte del proceso. ¿Cómo vas a sacar a última hora a, no sé, a Funes Mori, a Henry Martin, al que tú me digas? ¿Cómo lo vas a sacar a última hora para meter a un jugador que ni siquiera fue parte del proceso? El Chicharo tiene problemas con los federativos, y no lo justifico. No justifico a Vela tampoco. Son decisiones que ellos han tomado en base a problemas que han surgido, en base a cosas que ellos han visto y mejor han decidido dar un paso a un lado. No es porque no quieran a su país, no es porque no quieran que a México le vaya bien o a su selección más bien. No, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que sea por esas razones. Creo que hay otras razones que como siempre extracancha, como siempre federativos, como siempre administrativos, esas son las verdaderas razones por las que al menos estos dos se hicieron del lado del proceso, pero también hay otros jugadores que ni siquiera fueron considerados. Yo me pongo a pensar y yo veo la complexión, el físico y las cualidades futbolísticas de Diego Lainez. O sea, ¿qué hubiese hecho Diego Lainez diferente? ¿Hubiese hecho algo mejor contra, por ejemplo, la defensa de Argentina? Pues lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque tampoco fue pieza fundamental del proceso. Víctor Guzmán tampoco lo fue. El portero nunca fue considerado. Ahí sí, criticando un poco a Martino, creo que a mí en lo personal los porteros sí me disgustaron bastante. No es posible que lleves un portero de 40 años al Mundial. Sabes que no va a jugar. ¿Por qué mejor no llevas a un portero más joven? A un portero que va a estar incluido en el Mundial del 2026, que por fortuna México no va a tener que competir para calificar,
porque ya está la calificación al Mundial les ha resultado diferente en estos últimos años. Pero ¿por qué llevas a Talavera? ¿Por qué llevas a Cota? Cota, un portero que creo que hay al menos 5 porteros mejores en la Liga Mexicana. Entonces, ¿para qué llevas a esos porteros? Tienes porteros como Acevedo, tienes porteros como Jurado, tienes porteros como el granadote de Chivas que andaba en Portugal, se me va el nombre ahorita. Tienes muchos porteros que puedes desarrollar, que puedes foguear, que los puedes llevar para que lleven experiencia mundialista, para que lleven al 2026 con otros objetivos, ¿no? Que peleen la titularidad y que no creo que Ochoa vaya a llegar. A lo mejor de aquí a 4 años Ochoa sigue jugando, pero no creo que tenga un nivel para ser seleccionado nacional. O sea, ¿por qué no llevas a este tipo de porteros? ¿Por qué no incluyes en tu lista otro tipo de jugadores? Eso sí es de criticarse, pero al final del día, pues bueno, son los jugadores que llevas y trabaja con lo que tengas. Pero trabajas con lo que tienes cuando tienes suficiente para trabajar, cuando no tienes suficiente, entonces, por ejemplo, a Romo, yo no entiendo en serio para qué llevaron a jugadores como Romo. A mí en lo personal, Jorge Sánchez no me gusta mucho cómo juega, cómo funciona. Es un jugador que sí será rápido, pero pierde muchos balones. Es un jugador que no tiene nada de marca, ya ni siquiera manda centros. No sé qué está pasando con ese jugador Jorge Sánchez. Entonces creo que habría que tener más cuidado en eso, en trabajar con tus defectos y con tus virtudes más que estar pensando que otros jugadores te pueden venir a salvar. Pero ahorita lo que se va a decir es eso, ¿no? Es que si hubiésemos llevado al Chaquito, él no hubiera fallado, él hubiera metido goles. Es que si hubiésemos llevado a Víctor Guzmán, él hubiese jugado mejor. Es que Lainez, esas son las cosas que se van a decir. Esas son las cosas que se van a decir y son mentiras que nosotros mismos nos creemos, que los medios nos venden también, porque pues también aquí los medios están implicados en todo esto. Ellos tienen que seguir vendiendo a la selección como una máquina de estrellas y de luces de colores como lo máximo. Entonces es su trabajo. Ellos también tienen que proteger al jugador. No se van a desencarar tan feo, no se van a ir en contra de un jugador solamente porque sí. Ellos también se callan cosas y no nos dicen todo lo que nos tienen que decir. Entonces ellos también operan de acuerdo al jugador, qué jugador es. Ah, pues es de este equipo, no voy a hablar mal de este jugador porque hay patrocinios de por medio, hay partidos, porque nosotros narramos partidos de la Liga de Portugal, porque narramos partidos de la Liga de Holanda. Ah, si hablamos mal de este jugador, entonces se le vamos a meter a las personas, a la gente, al público en la cabeza que ese jugador no sirve, no van a ver los partidos. Hablando de casos como Lainez, como el Chaquito Jiménez, no digo que sean malos jugadores, no digo que no hubieran hecho las cosas diferentes, a lo mejor sí, pero aquí los medios están bien implicados en todo eso. ¿Por qué? Porque no van a poner a derrochar mierda encima de estos jugadores sabiendo que también el negocio se les va a poder caer. Entonces, para ellos lo más fácil es eso, es esconder las cosas y echarle la culpa, al técnico. Es que el técnico, como no es mexicano, no quiere que le vaya bien. Es que como no llevo a esos jugadores, por eso no nos fue bien. Por Dios, hay muchísimos jugadores. Hay jugadores juveniles que están en otras ligas, que tienen nivel, hasta en la liga mexicana, y que no se han aprovechado. Para pensar en tener una selección competitiva, hay que sin duda voltear a ver lo que fue, por ejemplo, el México sub-17 campeón del mundo en 2005 en Perú. Esa selección habrá que ver qué se hizo bien y qué no se hizo bien. Sin duda se hizo bien cuál el trabajo en equipos inferiores, el trabajo en selecciones juveniles se ha venido haciendo bien porque México tiene dos campeonatos, tiene el campeonato del 2005 y el campeonato del 2011. Entonces, habrá que seguir durante estos campeonatos, por ejemplo, a los jugadores del 2005, pues los más conocidos serían Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, eh, Héctor Moreno, César Villaluz, que tuvo una carrera fugaz también en el fútbol mexicano, jugadores con buenas condiciones, pero que desaparecieron. A lo largo de la historia son jugadores que, pues los que estaban jugando en Europa en ese tiempo, que era Vela y Giovanni, tuvieron carrera, entre comillas, hicieron las cosas bien, llegaron a selección mayor, trascendieron, hicieron cosas diferentes, pero todos los demás, ¿dónde quedaron? Hay cuates que terminaron cambiando llantas en una vulcanizadora, ¿no? Entonces creo que desde ahí los equipos están trabajando bien mal. Les pasó lo mismo en el 2011, esa generación de jóvenes que de todos, creo que Carlos Fierro, el Pollo Briseño, son uno de los pocos que quedan que hicieron carrera, pero de ahí también, ¿dónde quedaron todos los demás? Me acuerdo de ese jugador, Jorge Espiricueta, jugador buenísimo, buen toque de balón, buena recuperación, mandaba buenos pases, era un jugador técnico, diferente, como tenemos pocos en México en realidad. ¿Y qué pasó? Los Tigres nunca le dieron juego, nunca le dieron chance de jugar, no lo desarrollaron y desapareció. Y así como ese ejemplo, hay muchísimos en el fútbol mexicano. Entonces,
pienso que desde ahí partimos en que se están haciendo bien mal las cosas, porque deberíamos de darle más oportunidad, bueno, los equipos deberían de darle más oportunidad a ese tipo de jugadores. Sí, como jugador de una camiseta, cuando te enfundaste la camiseta verde y fuiste a representar, si como jugador tuviste un logro, conseguiste traer una medalla, conseguiste traer un subcampeonato del mundo, o en este caso, si conseguiste un campeonato mundial, entonces ¿por qué no hablamos en darle primas a este tipo de jugadores? Yo entiendo que también se pueden marear, se pueden subir al tabique y ya perder el piso, ¿no? Por ser campeones. Han pasado casos como el caso de la momia Gómez. Pero obviamente después vas a tener que madurar y vas a tener que hacer las cosas. Los equipos deberían de intervenir más con este tipo de jugadores. A ver, ya eres campeón del mundo, bájate de ese tabique, no has ganado ni madres, no te la creas. Vamos a ver cómo nos podemos desarrollar, cómo te podemos ayudar para poder hacerte un jugador competitivo, no de una selección de 17 años, después de una selección de 20, después de una de 23 y después trabajar para llegar a una selección mayor. Obviamente, no todos los jugadores de una selección campeona de 17 años van a llegar a la selección mayor, pero puedes nutrir tu selección con esas piezas. Puedes, como lo digo, los equipos deben de desarrollar planes y tener una estrategia para decir, a ver, tú fuiste campeón del mundo, no importa en qué categoría, ganaste una medalla olímpica, no importa en qué categoría, hiciste un logro importante, no importa en qué categoría. Bueno, pues yo te voy a apoyar y yo te voy a dar minutos. Minutos es lo único que un jugador necesita para agarrar confianza, para desarrollarse y para que puedan alcanzar esos topes futbolísticos que pueden llegar a tener. Obviamente no todos van a ser Carlos Vela, no todos van a ser jugadores buenísimos, pero alguno que otro deben de salir buenos, debe de marcarse la pauta para cambiar esto. Por ejemplo, vamos a ver en el 2012, en la final olímpica en Londres, el equipo de México vence a la selección de Brasil en ese partido por la medalla de oro. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a comparar este equipo brasileño ese tiempo. Ya tenía jugadores, bueno, Thiago Silva y Hulk, y Thiago Silva, Marcelo y Hulk eran los jugadores que ya tenían mayores de edad para este torneo. Recordemos que pueden llevar a 3 refuerzos, pero el equipo brasileño en esa selección menor de 23 años ya tenía 2 porteros en Europa, a Gabriel y a Rafael, ya tenía jugadores como Juan Jesús en el Inter, a Sandro en el Tottenham, ya tenía a Lucas Moura, que después de ahí emigra para el fútbol también. Creo que Lucas Moura llega al Tottenham, ¿no? O primero llegó al Paris Saint-Germain. No recuerdo, pero Lucas Moura logra salir, era de los jugadores más jóvenes de esa selección incluso. 19 añitos tenía. Tenía jugadores ya, Rómulo en el Spartak de Moscú, eh, Oscar que estaba en el Chelsea, Neymar que todavía estaba jugando en Brasil. Ya después de ahí todos sabemos lo que pasó con Neymar. Bruno Ubni, este jugador del Sao Paulo. Tenían a Danilo, a Alexander Pato, el otro portero Neto que estaba en la Fiorentina. Entonces, era un equipo que obviamente no nos vamos a comparar con Brasil nunca, ¿no? Porque pues Brasil históricamente siempre ha tenido los mejores jugadores, pero solamente es una comparación, es una dinámica para ver que con un equipo mexicano totalmente local, el único jugador que jugaba en Europa de esa selección era Gio Dos Santos, que ni siquiera jugaba en el Tottenham, entrenaba en el Tottenham y tampoco tuvo una participación muy definitoria en el certamen porque se lesiona, ni siquiera juega, creo que la semifinal ya no la juega. Entonces, con o sin Gio Dos Santos, esa selección ganó la medalla de oro. Pero si analizamos eso, todos estos jugadores eran de la liga local. Los refuerzos para ese torneo eran Chuy Corona, Carlos Salcedo y Oribe Peralta. Y todos los demás, todos los chavos de este equipo, estaban algunos en la línea de los 23 años, algunos también había jugadores jóvenes como Diego Reyes, era el más joven de ese equipo. Pero de ahí todos jugaban en México. Después de ahí varios, incluso creo que 5 jugadores de este equipo dan el salto a Europa, pero ninguno se mantiene. A ver, vamos a checar. De todos los jugadores que estaban aquí, al menos creo que jugadores como Irán Mier, Israel Jiménez, Javier Cortés, tuvieron carreras fugaces después. O sea, no tuvieron constancia en sus equipos, no tuvieron nada. Néstor Vidrio es otro causo. Eh, el portero de las Chivas, el Toño Rodríguez, también fue borrado después incluso también de las Chivas. Por ahí anduvo jugando en otros equipos. Entonces, de estos jugadores, ¿quién logró llegar a Europa? Por ejemplo, Néstor Araujo, ya cuando se estaba consolidando en España, viene el América y se lo trae de regreso a México. No lo dejan crecer. El Chatón Enríquez se desapareció también. Diego Reyes, mismo caso. Era un jugador que tenía cualidades para ser un buen defensa central. Cuando estaba en su mejor momento, cuando estaba jugando bien, también llegan los Tigres y se lo traen, lo regresan.
Javier Aquino fue otro ejemplo que sale de España, estaba en el Villarreal y lo repatriaron también los Tigres. Marco Fabián, también otro jugador que por muchas otras condiciones que no tienen que ver con el fútbol, pues también ya estaba en Europa, estaba jugando bien, jugó en Alemania, estaba haciendo bien las cosas, también lo terminan regresando. Héctor Herrera, que creo que de todos fue de los mejores jugadores del torneo, junto con el Chatón, y después con su carrera aparte, pues también es un jugador que llega a Europa, pero después se lo terminan por traer. Entonces creo que algo no se está haciendo bien ahí, ¿no? Comparamos eso, el equipo de Brasil y todas sus figuras ya en esos años que tenían en Europa contra el equipo mexicano que tenía muchas promesas, eran todos a excepción de uno que jugaban en la Liga Mexicana y después de ahí que todos tuvieron carreras por separado. Entonces esos son ejemplos de equipos mexicanos que se han logrado consolidar, que han conseguido cosas importantes en torneos inferiores. Estamos hablando aquí de 3 campeonatos, 17 años 2005, 2011 y una medalla olímpica en el 2012 también en Londres. Entonces estamos hablando que para el Mundial del 2014 tu selección debió de haber estado nutrida de estos equipos que ya venían con campeonatos. Pero, ok, no lo hiciste. A lo mejor sí tenías jugadores. Había jugadores en la selección como Giovanni, como Diego Reyes, como... Sí tenías jugadores. Pero ¿qué pasó? ¿Qué se perdió en el proceso? Ahí es donde tenemos que ver qué se perdió en el proceso, donde los equipos tienen que analizar. Si un jugador no me está rindiendo en el equipo porque no lo utilizo, bueno, vamos a buscar la manera de prestarlo, de mandarlo a una liga donde compita, pero no, siempre tiene que estar de por medio el dinero, siempre tiene que estar de por medio los precios bien altos que le ponen a las cláusulas de los jugadores mexicanos, lo cual hace imposible que los jugadores salgan. Porque hay jugadores que tienen condiciones, hay jugadores que se podría desarrollar su talento y su fútbol en equipos, no sé, en Francia, en Italia, en Portugal, en otro tipo de ligas, en Turquía, en Grecia, qué sé yo. Lo estamos viendo ahorita con el caso de Orbelín Pineda. Está jugando bien en Grecia, es titular, ya ha metido goles, o sea, se desarrolla y se vio bien en el partido. Orbelín se vio bien hoy en el partido. No se vio pulcro, no se vio perfecto, pero se vio bien. Se vio al menos algo distinto, ¿no? Algo que Héctor Herrera, pero ni en sus sueños hubiese puesto en esta Copa del Mundo. Entonces, tenemos aquí otro ejemplo, por ejemplo, en el Mundial de Brasil del 2019, la selección de México de 17 años también logró traerse un segundo lugar. Entonces, a esta selección no le fue muy bien en la fase de grupos, pero después de ahí se reivindica, elimina a Japón, elimina a Corea, elimina a Holanda en penaltis, juega la final con Brasil y la pierde, estuvo a nada de ser campeón. Estuviéramos hablando de 3 campeonatos para México en esta categoría. Entonces, sin duda, habría que rescatar lo que se está haciendo bien en estas categorías inferiores y transportarlo a los equipos de primera división o a los equipos donde o cuando los jugadores tengan la oportunidad de jugar en las selecciones. Habría que trabajar con ellos, llevarlos de la mano, desarrollarlos y pensar en un equipo competitivo. Entonces, el último ejemplo que traemos hoy es el tercer lugar de México en las Olimpiadas de Tokio 2020, que en realidad fue en 2021. Este torneo fue el año pasado y México se trajo el tercer lugar. Este equipo de México también tuvo problemillas en la fase de grupos, pero se termina por calificar, creo que como mejor tercer lugar, y después de ahí golea a Corea, le gana a Brasil en penaltis, otra vez en Olimpiadas, otra vez a Brasil, perdón, pierde con Brasil en penaltis en la semifinal, pero en penaltis, o sea, otra vez le complicas a Brasil, y ya después en el partido por el tercer lugar le termina ganando a Japón. Entonces estamos hablando que en un lapso de 8 años México tiene una medalla de oro y una medalla de bronce en fútbol, y en un lapso de 20 años tiene 2 primeros lugares y un segundo lugar en campeonatos de selecciones inferiores. Entonces, obviamente no es un secreto que algo se está haciendo bien, pero tienen que buscar la manera de cómo trasladarlo al nivel profesional de estos jugadores. Un ejemplo bien claro de que sí se puede trabajar con jóvenes es la selección de España en este Mundial de Qatar 2022. Los jugadores más viejos que tiene esta selección sería Sergio Busquets, Jordi Alba y había otro, y Azpilicueta, ambos de 33 años. Busquets es el más viejo, tiene 34 años. Aún así, 34 años, al nivel que tiene, creo que no es una edad muy avanzada. O sea, ya eres un veterano, pero no eres un viejito. O sea, 34 años todavía corres esa edad. Pues todavía corro yo, ¿no? Entonces, Pablo Sarabia, con este son 4 jugadores de 26, de 30 años o más, y de ahí todos los demás son jugadores muy jóvenes, ¿no? O sea, tiene incluso hasta jugadores de 18, 19 años. Esta selección de España es el ejemplo de que sí se puede trabajar con
con juveniles, de que sí se puede trabajar con jugadores de tu liga local. Tampoco vamos a comparar a la Liga MX con la Liga de España, obviamente, pero no hay mucha diferencia y no quiero matarme, no quiero darme un tiro en la pierna con este comentario, pero en realidad no hay mucha diferencia. O sea, la Liga de España tienes obviamente al Barcelona y al Madrid, tienes obviamente al Atlético de Madrid, tienes al Athletic de Bilbao, tienes al Villarreal, eh, tienes al Real Sociedad, tienes al Betis, tienes estos equipos. Obviamente Barcelona y Madrid 5 escalones arriba. Pero después de ahí tienes equipos que no sé si agarras, por ejemplo, al Cádiz o al Valladolid o al Rayo Vallecano y lo metes a la Liga MX, no sé si fueran campeones, no sé cómo les iría. Creo que no hay mucha diferencia. eh, Quitando al Real Madrid y al Barcelona y dejando al resto de los equipos, no hay un abismo de diferencia con el resto de los equipos de la Liga MX. Entonces, este equipo de Qatar, de la selección de España para Qatar 2022, tiene una base juvenil, tiene una base también de sus equipos de la liga. Obviamente hay muchos jugadores del Barcelona y el Madrid. Y es que hay mucha gente que no entiende eso. O sea, si sabemos un poco de fútbol o más o menos sabemos de lo que estamos hablando, pues vas a ver las diferencias, vas a notar que sí está bien que tengas jugadores en ligas de esas. Hay mucha gente que no lo nota, por ejemplo. Ahí me preguntaba una persona el otro día que no sabe mucho de fútbol. Me estaba diciendo que por qué es tan importante tener jugadores en Europa. Bueno, pues por el desarrollo de los jugadores, ¿no? Porque vamos a decirlo, eh, vamos a pensar que tú como jugador del Barcelona, a lo mejor no eres titular, a lo mejor no juegas todos los partidos, a lo mejor no eres el que marca la diferencia, pero eres parte de ese equipo te paga. Ese equipo te entrena, ese equipo te prepara, juegas con los jugadores del Barcelona. Entonces obviamente algo aprendes, te fogueas y como juvenil eso te va a servir en tu desarrollo. Entonces, al ser un jugador del Barcelona, eres parte del Barcelona representando a ese equipo o al fútbol o a la idea de fútbol de ese equipo en tu selección. Entonces, por eso es importante. Vimos la diferencia en el partido, vamos a poner este ejemplo burdo, el partido de hoy de la selección de México contra la selección del Reino de Arabia Saudita. Todos los jugadores de Arabia pues son jugadores de la liga local. Y obviamente, si nos ponemos a comparar la liga local con la base de jugadores mexicanos, que podría ser a lo mejor la liga mexicana, pues yo te diría, pues hay un abismo de diferencia. Pero también al final del día nos damos cuenta que no, porque en competiciones internacionales, en mundiales de clubes, estos equipos árabes, cataríes o de por allá, siempre terminan matando a los equipos mexicanos. Entonces, ahí hay cosas contradictorias que apoyan o que refutan lo que les estoy diciendo. Entonces, eso también apoyaría la teoría de decir que sí puedes trabajar con un equipo local, o sea, sí puedes trabajar. Sembrar una idea futbolística, no importa que sea un equipo local. Hemos tenido muy buenas elecciones con equipos locales. Si nos remontamos, por ejemplo, al equipo de México de Francia 98, no tenía ni siquiera un jugador que jugara en Europa, ninguno. Y era un equipo que competía, era un equipo que peleaba. En el Mundial del 2002 igual, no había, creo que había uno o dos jugadores que jugaban en Europa y de ahí todo el equipo era local, todo el equipo era de la Liga Mexicana. Claro que se jugaba con otro estilo de agallas, con otro tipo de juego en ese tiempo. O sea, no nos vamos a comparar porque eran jugadores distintos, eran jugadores que sí trascendieron de alguna manera. No ganando un cuarto partido de un mundial, no llegando a un quinto partido, pero vaya, tampoco eso se ha conseguido. Estamos en 2022 y no se ha conseguido, al contrario. Fue un retroceso este año porque ni siquiera se llegó al cuarto partido. Entonces hay muchísimas cosas que hay que analizar, que hay que trabajar fuera de si es la culpa del técnico, fuera de si es la culpa de los jugadores. Hay muchísimas cosas que se tienen que trabajar. Y un ejemplo bien claro y conciso de eso, de todo lo que estamos hablando, es, por ejemplo, la selección de Estados Unidos. Vamos a ver el 11 inicial de Estados Unidos contra Irán. Los 11 jugadores que vemos aquí son jugadores que juegan en equipos en Europa. Desde el portero, desde Turner, que es del Arsenal. A lo mejor no es titular en el Arsenal, pero es parte del Arsenal. Ya les expliqué ese ejemplo, es parte del Arsenal. Entonces, el portero juega en el Arsenal, Serginho Dest juega en el Milan. Tienes tus dos centrales, uno juega en Escocia y otro juega en el Fulham. El lateral por izquierda, Robinson, también juega en la Liga Premier. Tienes a McKennie que juega en la Juventus. Tienes a Adams que juega también en la Liga Premier, en el Leeds United.
tienes a Musa que juega en el Valencia, tienes a Timothy Weah que juega en Francia en el Lille, tienes a Sargent que juega en el Norwich City también en la Liga de Inglaterra y tienes a Pulisic que no nada más juega, sino que es el 10 del equipo del Chelsea. Entonces, este es un ejemplo bien claro de que puedes competir con jóvenes que apoyas para que se vayan a Europa a desarrollar su talento. Yo no veo al Chicago Fire o al Miami United o a Los Ángeles Galaxy poniéndole cláusulas a sus jugadores de 25 millones de dólares. No lo veo, no lo hacen, no lo necesitan. Ellos prefieren eso, desarrollar sus jugadores porque saben que el único y el mejor desarrollo de sus jugadores va a estar en Europa. Y la selección de Estados Unidos es un ejemplo claro. Su once inicial, todos sus jugadores juegan en Europa. Todos sus jugadores tienen condiciones diferentes. Todos sus jugadores arman un concepto de fútbol que a lo mejor no es de los favoritos, pero que se está desarrollando muy bien. Yo tengo una teoría desde hace algunos años. Sin ser un experto ni nada, yo tengo una teoría y si alguna vez han platicado conmigo del tema, yo se las he dicho. Y yo platico con amigos, incluso americanos, que saben de fútbol, que les gusta el fútbol. Y hemos platicado de lo mismo y yo les he dicho mi teoría. Yo les dije una vez, y lo mantengo, o sea, lo sostengo aquí, dándoles la cara en este espacio que tengo para dar mi opinión. Yo les dije una vez que Estados Unidos va a ser campeón del mundo. Llámenme loco, díganme lo que quieran, pero Estados Unidos va a ser y puede ser campeón del mundo. Tiene más armas y tiene más posibilidades de ser campeón del mundo que México. En este momento se está comprobando que sí. Por sus jugadores que tienen en Europa, por sus jugadores que están desarrollando, por sus jugadores, por cómo juegan, porque ya la MLS se le está trepando a las barbitas a la Liga Mexicana. Ya les logró quitar ese codiciado campeonato de la CONCACAF, que no lo habían podido conseguir, porque ya la selección de Estados Unidos le ha ganado las últimas finales a la selección mexicana. Ya se acabó eso de menospreciar a los gringos, de que no sirven, de que no saben. Es incluso absurdo pensar que el fútbol en los Estados Unidos se iba a quedar estancado por mucho tiempo. Por cómo, por cómo llevan ellos sus ligas deportivas. Por cómo llevan ellos su liga de hockey, su liga de béisbol, su liga de básquetbol y su liga de fútbol americano. Esas 4 ligas son las 4 ligas más fuertes del mundo de donde me digas. O sea, sí tienen mejores jugadores y todo es talento local. Son pocos los jugadores que no sean locales, que no sean americanos. Sí tienen jugadores, sobre todo en el béisbol o en la MLS, sí vienen muchos jugadores de fuera. Pero la MLS, con estas mismas prácticas que copian de estas otras ligas que han mostrado que así se hacen las cosas. Vamos a desarrollar jugadores en nuestras ligas colegiales. A ver, por ejemplo, la NFL. Tenemos un torneo colegial llamado NCAA, donde hay 300 universidades divididas en diferentes sectores, donde al final tenemos campeones de aquí, campeones de allá, hacemos unos playoffs de todos, sacamos un campeón nacional. Los equipos profesionales de la NFL se nutren de los jugadores de esas ligas para conformar sus equipos. Hay un draft. Si ustedes han escuchado la palabra draft en el fútbol mexicano, el draft del fútbol mexicano es una payasada. Cuando ya los equipos y los directivos llegan al draft a Cancún a draftear a los jugadores, ya todos los jugadores que van a hacer movimientos ya saben a dónde van a ir a jugar, ni siquiera es un draft legítimo. Es algo en serio, es absurdo, es de dar risa cómo se maneja el draft en el fútbol mexicano. Entonces, si quieres tener un draft, ¿por qué no te basas en este tipo de cosas? La MLS ya tiene también un draft, ya también se nutre de jugadores colegiales. Entonces la MLS en ese sentido está trabajando bastante bien, está trabajando porque está copiando ideas. Incluso hay equipos como el de Kansas City, como no se me viene a la mente otro en este preciso momento, pero hay equipos que comparten los dueños con los equipos de otros deportes. Por ejemplo, el de Kansas City, llegando otra vez a este ejemplo, son los mismos dueños que el equipo de Kansas City de la NFL. Entonces, comparten esta idea, tienen una visión. Sí, es un negocio, cualquier liga es un negocio. Hasta la liga de fútbol de Nicaragua puede ser un negocio si así lo quieres ver. Obviamente son negocios, son empresas y lo mejor para tu empresa pues es las ganancias, multiplicar las ganancias, tener dinero, producir, tener clientes, seguir vendiendo mi producto es lo que tú quieres para tu empresa. Los equipos de fútbol son una empresa, obviamente, pero si vas a hacer las cosas y si vas a lucrar con tu producto llamado
equipo de fútbol, pues haz las cosas bien al menos. Entonces la MLS ha copiado muchísimas cosas de otras ligas que ya se mostró que han dado resultados y lo están haciendo bien. Van por buen camino. En realidad, como mexicano, creo que Estados Unidos es nuestro rival más odiado futbolísticamente. Y fuera de sentir envidia, fuera de sentir otro tipo de cosa por el equipo de Estados Unidos, creo que me da gusto porque de esa manera también nosotros, pues es nuestro rival directo y tenemos que competir. Y el día que nosotros volvamos a ser mejores que los Estados Unidos, eso también va a mostrar que somos una mejor selección, que competimos mejor. Entonces, para este momento está difícil. La selección de Estados Unidos, lo repito nuevamente, va a llegar a ser campeona del mundo. No sé si en 2026, no sé si en 2030, pero la selección de Estados Unidos va a llegar a ser campeona del mundo. Se los firmo hoy, 30 de noviembre del 2022, se los digo. La manera en que este cuadro representativo de los Estados Unidos va a llegar a su mundial en casa va a ser, no va a tener precedentes, va a ser algo distinto, va a ser algo diferente. Y ellos no son como Qatar, no son como Sudáfrica, no son equipos como, bueno, Rusia llegó un poco más lejos en el mundial pasado, pero Rusia tiene historia futbolística. Pero el Mundial de Qatar, Qatar quedó eliminado, perdió 3 partidos, no tenía ni siquiera un 0.5% de posibilidades de ganar el Mundial. Tampoco lo tenía Sudáfrica en su momento. Son las dos que han quedado fuera en la fase de grupos en la historia de los mundiales. Estos países lo hicieron obviamente por dinero, por otro tipo de intereses. A Estados Unidos es algo que no le interesa. Los Estados Unidos tienen una infraestructura muy grande que puede estar en el mismo fin de semana, puede haber un gran premio de Fórmula 1 y también puede haber un partido de básquetbol y también puede haber un partido de la NFL en la misma ciudad en el mismo fin de semana y no pasa nada. Hay infraestructura, hay transporte, hay hoteles, hay todo para que todas las personas atiendan esos diferentes eventos futbolísticos. Entonces la infraestructura es increíble, las instalaciones son increíbles, la preparación, todo lo que tienen y la materia principal, que en este caso serían los jugadores, es aquí lo que ya está mejorando y lo que están desarrollando poco a poco. A lo mejor no pueden desarrollar a todos sus jugadores en la Liga MLS, pero desarrollan buenos jugadores con buenos promotores que no les interesa el dinero, que lo que les interesa es pues fines futbolísticos al final del día y que están mandando a jugar a sus jugadores a Inglaterra, a Alemania, a Italia, a Turquía. En todos lados hay jugadores americanos que al final del día le están regresando esa inversión en forma de una selección nacional competitiva. Eso es lo que es hoy en día la selección de los Estados Unidos. Entonces, cuidado con los Estados Unidos, que está haciendo bien las cosas y que va a ser bien peligroso en estos años siguientes. Primero para México como rival directo en las Copas Oro y en todos esos de tipo de competencias, y después como un contendiente para la Copa del Mundo del 2016. Van a estar en casa y cada vez más se juega más en las calles en los Estados Unidos. Cada vez más a la gente le interesa este deporte. Entonces, es un ejemplo bien claro de que se puede trabajar de diferentes maneras. Y después volteamos a ver a nuestra liga y volteamos a ver el panorama para 2026 y pues todo está en un sentido adverso para el equipo de México. Porque bien lo dice ese viejo proverbio, ¿quieres tener resultados diferentes? Pues haz las cosas diferente. Y no se puede pensar en que tengamos resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, hay muchas cosas que tienen que cambiar. Creo que México tendría que pensar en olvidarse. No creo que sea tan fácil porque tienen un contrato por medio con esta empresa de Sumo en los Estados Unidos para jugar, no sé, 10 partidos por año en los Estados Unidos. Partidos que no le ayudan absolutamente para nada. Ya estamos hasta la madre de ver México contra Ecuador en Dallas, México contra Venezuela en Carolina del Norte, y no se diga en el área de Los Ángeles. Creo que tienen 5 o 6 partidos por año en esa área. Entonces, ellos, los federativos, abusan mucho pues, de la gente que está en los Estados Unidos, que a lo mejor es una manera muy fácil de sentirse cerca de México, el apoyar a tu selección, el ir a cantar el himno a un estadio, aunque no sepas ni quién chingados son los jugadores. Pero creo que ese sentimiento de enfundarte en una camiseta, ir a cantar el himno al estadio, juntarte con más gente, echar desmadre, a cantar el cielito lindo y a tragar cerveza, ponerse hasta la madre, creo que eso es uno de los sentimientos del aficionado con el cual la liga, bueno, la Federación Mexicana
tienen ya tiempo lucrando y que lo van a seguir explotando solamente para bienes monetarios, solamente para bienes económicos a su favor, pero nada para bienes futbolísticos. Entonces, estos son los rivales que tiene México, que tiene que vencer. El trabajar, el cómo trabajar en fuerzas inferiores, el cómo aprovechar ese talento de jugadores jóvenes. Ok, no los puedes desarrollar en tu Liga MX porque a lo mejor no eres tan competitiva. Pues bueno, busca la manera de sacar a tus jugadores, saca más jugadores, de exportar jugadores. Vamos a hacer un Colombia. Vamos a hacer, a lo mejor no me quiero poner al nivel de Argentina o de Brasil, porque no hay manera de compararse con ellos. Pero, cabrón, Uruguay con 4 millones de habitantes tiene, no sé, creo que 10 veces jugadores más o 100 veces jugadores más en Europa. Entonces, es imposible. ¿Por qué no pensar en eso? Tampoco creo que la liga, sin ofender, no, sin ninguna intención de faltar el respeto, pero tampoco creo que la liga colombiana sea competitiva como para que ahí desarrollen a sus jugadores. En realidad los jugadores colombianos, peruanos, ecuatorianos, ¿dónde es que se desarrollan? Pues son en las ligas del extranjero. Entonces busca la manera de sacar a tus jugadores a, a jugar al extranjero. No es posible que en la liga MX también se desarrollen talentos chilenos, ecuatorianos, argentinos, colombianos, que después de ahí se van a jugar a Europa. Entonces, si puedes tener un jugador sudamericano y lo puedes desarrollar en tu liga y exportarlo a Europa como Ener Valencia, como muchos casos, ¿por qué no tratas de hacerlo con un jugador mexicano? O sea, es algo, es un cuento que se sigue repitiendo y que hasta que no hagan las cosas diferentes no va a cambiar. Entonces, pues hay muchas cosas de las cuales vamos a seguir hablando, no hay que quitar el dedo del renglón. A lo mejor a nadie le interesa este mensaje, a lo mejor nadie lo ve, pero si alguien lo ve y si alguien puede hacer ruido y eh, si alguien lo quiere compartir, si alguien le hace sentido lo que le estoy diciendo, pues es también una manera, ¿no? De ver eso. O sea, no vayas a los estadios, tú paisano que estás en los Estados Unidos, no vayas. Si te vuelven a traer un Andorra contra México, o sea, partidos que no sirven para nada, no vayas al estadio, no apoyes, no sigas alimentando ese monstruo porque todo se está retribuyendo en esto, en ahora ni siquiera calificar o avanzar de la fase de grupos de un mundial. Entonces, hemos creado un monstruo como afición, como prensa, como medios, como equipos, como liga. Hemos creado un monstruo y creo que ya es tiempo que ese monstruo pues ya se salió de control y no se puede controlar. Creo que sí se puede, pero va a ser muy difícil. Entonces hay muchísimas cosas las cuales se tiene que decir, se tiene que hacer hincapié y también dejar de ser mercenarios en los medios, ¿no? O sea, la gente que ahorita está matando a un jugador, llámese ESPN, llámese Univision Deportes Network, llámese el que sea. Pero hay gente que hoy mismo en este momento está matando a un entrenador, está matando a un jugador. En serio, es hipocresía pura cómo escuchar a comentaristas de ESPN cómo estaban matando a Juan Carlos Osorio hace 4 años cuando él era entrenador de la selección del Mundial y ahora lo tienen de compañero en ESPN. Es una hipocresía gigantesca. Trajeron a Juan Carlos Osorio para comentar partidos y para estar en la mesa de fútbol picante durante este Mundial. Es una ofensa para el propio Juan Carlos Osorio. Ojalá que nunca hubiera aceptado esa oferta. Hay que dejar hay que exigirle también a los medios. No tenemos la manera a lo mejor de exigir, la única manera es esta, alzando la voz y haciéndola notar. Pero que dejen de ser mercenarios. En realidad ves a veces noticias en las redes sociales encabezados bien amarillistas que ni siquiera tienen nada que ver con la noticia, que ni siquiera tienen nada que ver con la realidad. El chiste es vender, el chiste es el click, el chiste son los likes, eso es lo que importa. Y pues también para estos equipos lo único que les importa es el dinero. Entonces yo diría que hay que dejar de apoyar esos partidos moleros, como decía el Tuca. No vayan a los estadios, gente de Dallas, gente de Los Ángeles, gente de Washington, gente de Nueva York. No vayan a los estadios. No queremos ver eso, no queremos ver más un puto México contra Ecuador. Ya no lo queremos ver. Porque nos lo traen cada año y no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué mejor México no se dedica a jugar sus partidos de local en casa, a desarrollar otro tipo de cosas o busca más partidos en Europa? No le hace que no te vayan a ver, no le hace que tengas 3,000 o 4,000 personas en Girona o en Turquía o vete a jugar a Malasia, no sé. Busca otros mercados, pero busca rivales que te sirvan. Dejen de lado el maldito dinero. No creo que les haga falta el dinero. Yo pienso que los jugadores de la selección ni siquiera deberían de cobrar por ir a jugar. O sea, sí, que les paguen sus primas, no sé si metes un gol, darles una feria, está bien que les paguen el hotel, sus viajes, sus viáticos, está bien. No, tampoco sugiero que lo paguen de su bolsa, pero al menos
No sé, dime tú que me estás viendo, que me estás oyendo, dime a qué te dedicas. A ver, eres ingeniero. Si hicieran una selección de ingenieros, ¿no te gustaría ir a competir? ¿No te gustaría representar a tu país como ingeniero? Obviamente que sí. Te aseguro que muchas personas, y digo, es más factible en los deportes. O sea, si fueras, no sé, de una selección de karate o de taekwondo o de ciclismo, de lo que sea, hasta de gratis vas a competir por representar a tu país. Entonces, creo que es una derrocha de mucho dinero lo que va y lo que viene, lo que entra y lo que sale. Y es un negocio que nunca se va a terminar si la banda lo sigue permitiendo. Entonces, no vayan a los estadios, no paguen esas pinches transmisiones bien caras que ahora la Liga Mexicana está vendiendo por ver los partidos. O sea, no se va a acabar el mundo, no te pierdes de nada si no ves un Pumas Chivas o un Mazatlán contra Toluca, no pasa nada. Es la única manera que tenemos para decirle a esta liga, a estos equipos, sabes que ya estuvo, no jueguen con nosotros. Eh, entonces es difícil porque pues hay gente que sí tiene el apego bien arraigado, ¿no? Con su equipo, con sus colores y se entiende, o sea, se entiende todos los que tenemos afición por un equipo, llámese NFL, llámese NBA, llámese lo que sea. O sea, se entiende, ¿no? Tu amor por tus colores, por tus Chicago Bulls, por tus Lakers, o por tus Dallas Cowboys, o por tu América, o tus Chivas, o sea, se entiende, es un arraigo, pero pues también hay que exigir las cosas y solo espero pues que la Federación Mexicana vea, que aprendan de esto, que no maten a Martino, que no lo crucifiquen, que no nos hagan pensar que él es el que tiene la culpa de todo por no llevar a cierto y tal jugador. Hay muchas cosas a trabajar fuera de eso. Obviamente el entrenador tiene algunas decisiones que pudieron haber sido diferentes, no lo fueron. Hay que borrón y cuenta nueva. Si van a traer otro entrenador, ojalá que sea un entrenador para un proceso largo. Ojalá que miren más en las fuerzas básicas de los equipos, que la liga también de ascenso regresara, que las ligas inferiores en México, como esa liga Premier A o como sea que se llame, que, que traten de jugar con jugadores más jóvenes, que los equipos de la Liga MX tengan como premio a esos jugadores jóvenes que destaquen en esa liga, venir a jugar para acá, que los desarrollen, que tomen más en serio los torneos de sub-20, que traten de regresar a competir en Copa Libertadores, que tratemos de regresar a competir en Copa América, que busquemos otro tipo de objetivos. Entonces creo que estamos más cerca de unirnos con la MLS para hacer una Superliga norteamericana que de regresar a Conmebol a jugar. Entonces creo que esto va de mal en peor y si se siguen haciendo así las cosas, creo que para el siguiente mundial estamos más cerca de volvernos a quedar en la fase de grupos que de seguir avanzando. Y creo que después de todo vamos a seguir soñando al menos por otros 4 años con el quinto partido. Así que bueno, banda, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este mensaje. Por ahí compartan, apóyenlo. Y pues ya saben, como siempre se los digo, yo fui Saúl Brisniega y tengan la bondad de ser felices. Hasta luego.